Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es gestión de mantenimiento de sistemas eléctricos electrónicos en el aeropuerto. Brevemente voy a compartirles un poco de en la organización, el fin, el sentido, el enfoque del negocio, ¿no? Como Lab, bueno, una empresa peruana responsable de lo que es la operación y la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Actualmente venimos gestionando y operando un flujo aproximado de 23 millones de pasajeros en el 2019, antes de lo que ocurre como la pandemia, y ya también en plena ejecución del nuevo terminal que va a estar en los próximos años ya listo para operar y ser utilizado. Un poco de lo que es nuestro enfoque de negocio es justamente mantenerlo y hacerlo sostenible a través de los siguientes pilares, ¿no? La experiencia del cliente, un modelo de negocio balanceado, tener un compromiso con el entorno, bueno, gestión de talento, gestión del medio ambiente, importante también, muy importante en realidad. Operaciones seguras y responsables, que es uno de los cores de justamente la concesión del app. Bueno, nuestro ecosistema se basa justamente en tener esta interacción con diferentes entidades, negocios, tanto aeronáuticos como no aeronáuticos, ¿no? Como pueden ver ahí, tenemos 31 aerolíneas con las que más o menos gestionamos, 12 servicios de plataforma, y otros servicios no aeronáuticos, como ya un tema de retail, ¿no? Bueno, ahora sí empezamos con una parte de lo que es la gestión de mantenimiento como tal, primero, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya la responsabilidad de gestionar mantenimiento, surgen las primeras dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿la organización tiene indicadores técnicos? ¿Cuáles serían estos indicadores? ¿Están conectados con los indicadores financieros? Recuerdo que un profesor en algún curso de mantenimiento lo mencionó, la frase y se me quedó, ¿no? Lo que no se mide no se puede controlar. Y luego lo evolucionó y dijo, lo que no van a venir no lo van a poder gestionar. Y de verdad eso me ayudó mucho. La gerencia de mantenimiento cuenta con un área de planificación de mantenimiento. Realmente esto es una de las bases de lo que es la gestión de mantenimiento de clase mundial, que lo vamos a ver luego. ¿Es práctico el método para buscar repuestos? Créanme que también cuando este método realmente no es sencillo, no es práctico, puede repercutir y tener consecuencias en ya los resultados de los equipos y la operación. ¿Se tienen acceso a los planos técnicos? ¿Están actualizados? A veces también no es sencillo tener la información técnica, y quienes ahí tienen las consecuencias de no tener esta información son principalmente el personal de campo, ¿no? No conocer la situación del ciclo de vida de los activos, ¿no? Como por ejemplo, no tener identificado un reemplazo o un mantenimiento mayor, también es muy importante. Ahí entra lo que es el análisis costo-beneficio. Y bueno, conocemos las actividades recurrentes, las críticas y qué estrategias se deben aplicar a estos equipos. Surgen estas preguntas y es donde tenemos que ordenarnos para poder armar nuestra línea base hacia una gestión de mantenimiento de clase mundial. Entonces, ahí empezamos y nos hacemos la primera definición. ¿Qué es mantenimiento, no? Entonces, pues en la teoría sabemos que, bueno, son actividades pensadas de manera estratégica para que se realicen y permitan conservar, pero principalmente también restablecer la infraestructura, el sistema, el equipo, a una condición que te permita continuar con sus funciones, para lo cual fue diseñado. Entonces, para poder lograr tener un mantenimiento organizado, es importante definir qué estrategias son las que van a aplicar en la organización en la que estamos, ¿no?
Comúnmente, o desde hace mucho tiempo, conocemos lo que es el mantenimiento correctivo o reactivo, que se ejecuta después de aparecer una falla que puede ser funcional total o funcional parcial, para que el equipo nuevamente se restablezca a su condición y cumpla la función para lo cual es requerido. Tenemos luego también lo que es la estrategia de mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento que se ejecuta intervalos que están predeterminados de acuerdo a algún criterio, que pueden ser, por ejemplo, los manuales de los fabricantes, pueden ser también el histórico de los eventos del equipo, ¿no? Y sus objetivos son ahí reducir la probabilidad de falla o detectarla de manera anticipada y evitar el deterioro del activo, del sistema, del componente o del equipo. Una siguiente estrategia ya más avanzada es el mantenimiento predictivo, y este se basa en que nosotros debemos de conocer de manera permanente el estado y la operatividad de los equipos a través de medir diferentes variables, ¿no? Un sistema SCADA, por ejemplo, podría ser un ejemplo muy claro. Y luego, teniendo el control de esta información, vamos a poder determinar cuál es la acción predictiva que debemos utilizar o debemos aplicar en estos equipos. Y ahí vienen las técnicas como análisis de aceite, vibración, ultrasonido, termografía, ensayos no destructivos, por mencionar algunos. La ventaja principal de esta estrategia de mantenimiento es que la velocidad de detección de la avería, de manera sobre todo anticipada y muy, muy temprana que ocurra algún evento, se realiza en tiempo real y sin detener el funcionamiento del equipo. Esto es muy importante realmente cuando hablamos sobre todo con el departamento operativo, porque como mantenedores siempre estamos ahí en ese tira y jala con el departamento de operaciones, que para ellos, si la máquina nunca para, sería el mundo ideal, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de esa estrategia? Es que el costo es elevado, no es realmente económico. Pero justamente ahí es donde ya entra un análisis de la inversión y ver que efectivamente esto en el tema operativo va a mejorar muchísimo. Por último, tenemos ya lo que es una estrategia de mantenimiento proactivo. Esta táctica de mantenimiento dirigida a la detección, al control y a la corrección de las causas que generan un desgaste, por ejemplo, y que luego van a conducir a una falla. Entonces, acá lo que realmente estoy buscando es la causa, no solamente el síntoma. Es decir, que usamos el diagnóstico y la tecnología del predictivo para aumentar la vida de los activos. Por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿se imaginan lo que sería localizar y eliminar una enfermedad mucho antes de que aparezca un síntoma? El ser humano, el paciente, estaría en un buen estado de salud y sobre todo también hay que pensar en el bolsillo, generaría ahorros, ¿no? En cuanto al gastar, al utilizarlo. Entonces, aquí les he preparado una gráfica que les va a permitir entender un poquito mejor estas diferencias, estas estrategias de mantenimiento. Si pueden ver acá el puntero láser, enfoquémonos en primer lugar en esta línea azul. Es una gráfica que tiene referencia entre el tiempo y la disponibilidad y el rendimiento del equipo. Acá en esta primera curva es justamente en donde se adquiere el equipo, se compra, se hace el proyecto de la instalación, el montaje, ¿no? Y cuando ya se va a hacer la puesta en marcha, es donde ya el equipo de mantenimiento recibe el equipo para que ya entre en operación y es donde se realizan las pruebas de aceptación. Una vez que estas son aprobadas, empieza el equipo a ser utilizado y como pueden ver, a través del tiempo, su disponibilidad, pero principalmente su rendimiento va bajando. Si es que el equipo no se le hace nada,
es muy, el sentido común de hecho te dice que va a llegar un momento en que el equipo va a fallar, por lo tanto su disponibilidad va a cero, porque esto ocurre una falla, ¿correcto? Y luego lo que tenemos que hacer es justamente un mantenimiento correctivo para restablecer que el equipo vuelva a hacer lo que se requiere, para lo cual ha sido instalado, requerido o comprado. Entonces, ahí es donde el mantenimiento preventivo toma ya acción para poder prolongar de una u otra manera el tiempo de vida o el tiempo entre una falla que se puede dar en el equipo, ¿no? Como ya hemos visto en la parte anterior, es justamente su objetivo principal. Sin embargo, va a llegar un momento en el cual, por más actividades preventivas que hagamos, el equipo va a tender ya por el ciclo de vida, por la degradación que ha tenido, a generar fallas de manera constante. Entonces es ahí donde ya debe pasar por una evaluación costo-beneficio en realizarle un mantenimiento general, un mantenimiento mayor, o lo que conocemos como overhaul, para que nuevamente a través de esta actividad el equipo pueda regresar a una condición mayor a la que con el mantenimiento preventivo estoy ejecutando y estoy tratando de obtener. Por eso que es esta curva verde que están acá. Entonces, todo esto realmente ya es parte de una estrategia del pasado, es un mantenimiento tradicional, en donde hay un alto contenido de mantenimiento preventivo, reactivo, hay una sobrecarga del trabajo al personal, pues justamente estamos haciendo actividades que podrían evitarse, disminución progresiva del rendimiento y la calidad, elevados costos de mantenimiento y paradas inesperadas del servicio, que puede ser una operación o una producción en una planta industrial. Y ustedes saben que ahí realmente lo que menos se necesita o se requiere es que la planta o la producción o la operación se detenga. Es ahí donde ya utilizamos las otras estrategias de mantenimiento, que es esta curva naranja, en el cual a través de este mantenimiento predictivo y proactivo optimizamos el activo como tal, ¿no? Y aquí es donde ya se genera o se da un alto contenido de lo que es mantenimiento predictivo y proactivo, aumentamos la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento del equipo, disminuimos los costos de mantenimiento como tal, pero principalmente a través de justamente la optimización de de sus componentes y del activo como tal, aumentamos el ciclo de vida, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia entre estas estrategias tradicionales y esta estrategia ya más avanzadas, que principalmente apunta a tener una gestión de mantenimiento de clase mundial. Entonces la pregunta es, ok, la teoría suena bien, pero ¿por dónde empiezo? Aquí lo que les presento es justamente la pirámide de mantenimiento de clase mundial, en el cual tiene como base la priorización de trabajos, la planeación y la programación, la ejecución de los trabajos, un Enterprise Asset Management que podría ser el SAP, que es tu ERP para gestionar todo lo que es el histórico del equipo y todo lo relacionado a su gestión, a sus repuestos, su programación, etcétera. Mantenimiento preventivo, manejo de indicadores, nuevamente, lo que no puedo controlar, lo que no mido, y el histórico de equipos, ¿no? Entonces, hasta ese momento estamos en el mantenimiento planeado. Un siguiente paso, un siguiente nivel es donde ya entro el mantenimiento proactivo, en donde se da la gestión de materiales, las competencias técnicas, un benchmarking interno. Siempre es muy bueno el trabajo colaborativo entre departamentos, de repente de una misma gerencia. Ya les voy a mostrar luego el organigrama de la gerencia del app de mantenimiento. Análisis causa-raíz, muy importante, en donde se utilizan herramientas como el diagrama Ishikawa, los 5 porqués, ¿no? Perdón, un mantenimiento predictivo, un mejoramiento de equipos, lo que vimos hace un momento, la optimización de estos, y el monitoreo de condiciones, lo que hablábamos de la estrategia de mantenimiento predictivo del
la supervisión en tiempo real. Luego de eso damos un paso más y llegamos a una excelencia organizacional en donde se da una integración ya entre los departamentos, principalmente operación y mantenimiento, quienes son los usuarios de nuestros equipos, un benchmarking externo ya entre otros departamentos para entender justamente sus necesidades, un mantenimiento productivo total. También logramos un mantenimiento basado en inspecciones, en riesgos, ampliar el ciclo de vida del equipo, mantenimiento basado en confiabilidad, ¿no? Y justamente es donde entramos a la ingeniería de confiabilidad, en donde también está la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, lo que es el RAM, la estandarización de equipos, y por último llegamos a un mantenimiento de clase mundial, que es lo que como mantenedores apuntamos a lograr obtener, que es la gestión de activos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, parecería que es bastante rápido poder mover y dividir las responsabilidades y lograr esta parte alta de la pirámide. Personalmente recomendaría dividirlo en diferentes fases y llevarlo como un proyecto. La primera fase, tenerlo como un mantenimiento planeado, es decir, llegar justamente hasta esta parte de la pirámide, vamos a decirlo. Como segunda fase, llegar a una excelencia organizacional, ¿correcto? Y la última sería tener una confiabilidad y clase mundial de la gestión de mantenimiento. Ok, ahora ya pasamos un poquito a lo que es la información de la gerencia de mantenimiento del app. Bueno, aquí empezamos con lo que es el propósito del departamento, ¿no? Que es brindar una alta confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de los equipos, los sistemas, la infraestructura, para asegurar principalmente que el servicio sea ininterrumpido y que respalde, bueno, la experiencia de los pasajeros, de los acompañantes, de la aerolínea y todo el personal del app. Esto se centra en principalmente incrementar su ciclo de vida, fomentar la eficiencia energética y del agua de toda la instalación, asegurar el cumplimiento de las regulaciones, tanto nacionales como internacionales, garantizar la seguridad también de los equipos y sistemas y asegurar la inclusión de la sostenibilidad de nuestros procesos. Aquí les presento también el organigrama de todo lo que es la gerencia central de operaciones y debajo de ella la gerencia central de mantenimiento. Tenemos 4 jefaturas. La nuestra, que es la de sistemas eléctricos electrónicos, sistemas mecánicos, facilities y servicios sanitarios, y de infraestructura de proyectos, ¿no? Esta es el organigrama de mi equipo de trabajo. Cuento con 7 ingenieros, 3 de ellos que están en la parte izquierda, se encargan de lo que es gestión de mantenimiento, un ingeniero electricista, un ingeniero de sistema de seguridad, que es ingeniero electrónico, y bueno, Alex Alata, que también es el otro ingeniero electrónico. Entre ellos 3 manejamos lo que es el OPEX del área como gestión de mantenimiento. Luego 2 ingenieros que trabajan como project managers en proyectos de sistemas electrónicos y el otro de sistemas eléctricos y energía. Una ingeniera de control de mantenimiento. Y ya una de las preguntas que les puse en el primer slide era justamente que si el área cuenta o no cuenta con un departamento de planificación. Y es que este año también ya hemos implementado al ingeniero especialista de mantenimiento que da soporte en lo que es planificación y programación de mantenimiento. Realmente es una pieza clave en toda organización que gestione mantenimiento. Entonces, este es un proceso interno de mantenimiento del departamento y la idea aquí es justamente entender el negocio, entender la organización. Muchos de ustedes seguro conocen lo que son procesos de lazo cerrado y es más o menos como he querido plantearlo acá. Como todo proceso,
Tiene una entrada, tiene una caja negra, que en este caso es ahí donde se hace todo el proceso de control, y tiene una salida. Dentro de esta caja negra, vamos a llamarlo, es donde entramos y hacemos nuestra gestión de mantenimiento a través de un bloque de planificación, donde definimos recursos, asignamos los presupuestos, generamos las órdenes de trabajo, elaboramos el plan de mantenimiento. Luego continúa una etapa de programación, que es donde ya definimos prioridades, revisamos el backlog. El backlog es un indicador que nos permite a nosotros saber e identificar la cantidad de nuestros pendientes y basados en los recursos que tenemos. Definir, bueno, nuevamente se repitió ahí, asignar mano de obra, nuestro recurso, definir fechas de ejecución y, sobre todo, publicar el programa. Como pueden ver, ahí es donde el backlog comienza a ser un primer lazo cerrado, porque es dinámico y se va actualizando conforme vamos cerrando, cumpliendo y levantando las observaciones ya dadas. Por último entra el bloque de ejecución y cierre, en donde se ejecutan las actividades, tenemos que notificar las horas hombre que realmente utilizamos para estas actividades. Hacemos un reporte técnico por parte del mismo personal y generamos los avisos de mantenimiento en caso identifiquemos una observación en esos lugares o en el campo cuando hayamos ejecutado nuestras actividades. Sin embargo, el lazo cerrado principal es justamente el bloque de análisis y control, ¿no? En donde se da el análisis de falla, el análisis causa-raíz, hacemos un cálculo y análisis de indicadores, mejoramos los planes de mantenimiento, controlamos los trabajos, controlamos los materiales y controlamos los inventarios. Entonces, todo esto realmente se alimenta de las principales entradas que son los avisos de mantenimiento, la información técnica, los procedimientos, los proyectos de mejora y los presupuestos, normas técnicas, y cuando son actividades de emergencia es donde ya tratamos de bypassear, digámosle, 2 etapas, porque realmente el mismo nombre y el término lo amerita, es una actividad de emergencia, ¿no? Y bueno, las salidas que nosotros obtenemos de nuestros procesos son el tener 0 accidentes, aumentar disponibilidad, optimizar los costos, desarrollar a nuestro personal. Ese tema realmente es muy importante. La capacitación continua de nuestro personal es un tema que no debemos dejarlo de lado como mantenedores. Todo se actualiza y ellos también requieren esa actualización. Aumentar nuestra calidad de servicio, cumplir el plan de mantenimiento. Eso es nuestra base, nuestro pilar, y haciendo eso, todo lo demás es realmente consecuencia, y créanme que hacer un mantenimiento enfocado en esta mejora continua fluye, realmente es muy fluido y no es realmente complicado. Cumplimiento del presupuesto asignado. Entonces, como le mencionaba, lo principal de este proceso es entender nuestro negocio, entender la organización, pues tenemos factores externos que también influyen dentro de este proceso, ¿no? Nuestros proveedores, nuestros controles intangibles, que ahí básicamente son controles administrativos, nuestros clientes internos, porque también tenemos clientes externos, quienes participan de este proceso, qué límites tenemos y qué recursos tangibles también tenemos. Entonces, aquí les he querido mostrar un breve resumen de lo que es el proceso de mantenimiento del departamento. Permítame un ratito, voy a prender la luz, perdón. Disculpe. Bueno, y aquí les muestro una gráfica de lo que es el ciclo de Deming, que justamente te permite hacer dinámico este proceso, ¿no? A través de la planificación, de hacer las tareas, de verificarlas.
Entonces, es muy importante que se tenga en mente estos procesos internos para que estos se vayan actualizando y mejorando, porque lo que funcionó hasta este momento está bien, pero nuevamente, parte de la mejora continua es revisarlos, analizarlos y actualizarlos. Como sistemas eléctricos en el aeropuerto, tenemos el siguiente listado, empezando por la subestación principal, las subestaciones de distribución, sistemas puestos a tierra, iluminación, y esta iluminación es realmente grande. Abarcamos todo lo que son los postes de cerco perimétrico, luces de emergencia, plataforma, playa de estacionamiento, las instalaciones eléctricas como tal, los cuartos eléctricos, baja tensión, paneles solares, los UPS, gestión de energía e instrumentación. Aquí brevemente les puedo dar algunos detalles de nuestro suministro principal. Esta tensión es en 60.000 voltios, frecuencia 60 Hz, una terna de fases. La longitud de la línea es aproximadamente 2 kilómetros y la potencia contratada que tenemos es 9.8 megawatts. Esta viene principalmente desde la subestación eléctrica Tomás Valle, en él, y bueno, tiene 3 tramos entre aéreos y subterráneos. La sala de 60.000 voltios es donde se encuentra la celda de llegada, los seccionadores e interruptores de llegada y salida, y el transformador principal de 60 a 10.000 voltios y de 12 MVA, también con sus celdas de llegada y salida. También tenemos el suministro de backup en 10.000. Esta tensión, bueno, tiene una frecuencia 60, 2 fases, una longitud de línea de aproximadamente 1 kilómetro y la potencia contratada es de 4 megawatts. En cuanto a sistemas electrónicos, tenemos los siguientes. El sistema de detección de incendios, el sistema Hold Baggage Screening, que en este caso son para inspeccionar las maletas de bodega, las que bueno, dejan ustedes en el check-in. Tenemos los equipos de rayos X y pórticos detectores de metal que trabajan con cuando el pasajero ya pasa por estos equipos de seguridad. Tenemos el Building Management System, que es el BMS, que comúnmente conocido como un SCADA. Tenemos el Flight Information Display Systems, que son los FITS, que son los monitores que ustedes pueden ver donde salen los vuelos de llegadas y salidas. Tenemos el sistema de agente limpio FM200, instalado principalmente en los data centers de cómputo del aeropuerto. El Passenger Announcement System, sistema PAS, que es el sistema de perifoneo. Circuito cerrado de TV. Sistema de accesos. El Visual Docking Guidance System, que es un sistema que guía al piloto de la aeronave para que pueda hacer el atracamiento o el estacionamiento y se conecte la manga de abordaje. Sistema de balanzas y un sistema de reconocimiento de placas, que es el pórtico o la barrera cuando llega el carro y este detecta la placa del vehículo para que luego pueda ser cobrado o pagado el recibo, la boleta, ¿no? Unas imágenes referenciales del sistema HBS, en este caso tenemos equipos de la marca Leidos. Tenemos 7 equipos de estos. Tenemos los equipos de rayos X y pórticos detectores de metales. Bueno, en este caso estos sistemas FITS, que son los de, como ya les mencioné, de las pantallas de información de vuelos. Este es el sistema BDGS, que bueno, ahí les he puesto una imagen bastante referencial, guía al piloto para que éste se pueda estacionar. Un tema muy interesante realmente. El sistema BMS, que es principalmente un SCADA. Aquí nosotros controlamos y monitoreamos la gran mayoría de todos los sistemas, desde la subestación principal en monitoreo, ojo, hasta lo que es iluminación, ¿no?
También vemos el estado de las mangas de abordaje, las escaleras, los elevadores, los ascensores. Realmente es un sistema bastante amplio. Está basado en el PLC, en la marca Schneider. Es una de las gamas premium también del sistema. El sistema de detección de incendios, basado en la marca Simplex. Sistema CCTV, basado en el sistema Endura. Y un sistema de perifoneo basado en la marca Bosch, en este caso. Entonces, hasta aquí, bueno, les he podido explicar un poco de lo que corresponde a teoría en la gestión de mantenimiento y los sistemas que tiene ya LAB. En los siguientes slides les muestro también cómo es que tenemos los planes de mantenimiento ya propios de cada uno de los sistemas. En este caso, el plan anual de mantenimiento, me parece que se ve muy chico, disculpen por eso. En las primeras columnas se pueden ver los sistemas como tal. En las siguientes están las cantidades, una codificación de la ubicación y de manera numérica se indica la frecuencia. Luego de eso, gráficamente se ve la frecuencia de mantenimiento que nosotros hemos podido asignar para cada uno de los sistemas. Hay frecuencias semestrales, hay frecuencias anuales, mensuales, etcétera, ¿no? Y esto, como les mencionamos, se da principalmente por recomendación de fabricante que viene a través en los manuales. También tenemos el histórico de eventos, toda nuestra información. Nosotros utilizamos el SAP en el módulo de mantenimiento para poder tener toda nuestra base de datos y está integrada con el módulo financiero y también está integrada con el módulo logístico, perdón, para lo que es la adquisición de los repuestos. Este es el plan de mantenimiento que para nosotros es nuestra guía, nuestra línea base y cumplir con, como les mencionaba al inicio, con las entidades regulatorias y supervisoras de la concesión, en este caso con Ocitran. Y muchas veces hay retrasos, pero poco a poco y sobre todo con ahora la implementación de este recurso, de este recurso de planificación y de programación de mantenimiento, realmente se nota la diferencia y esto se está cumpliendo al momento al 100%. Por ahí hemos tenido algunas dificultades por la coyuntura. Ustedes saben que ahora hay que cuidar bastante a nuestro personal, son quienes están ahí en el campo de batalla. Por lo tanto, entonces los protocolos de seguridad también están activos y mucho más exigentes que antes, para que justamente, porque hay como mantenedores siempre hay un mensaje, ¿no? Bueno, en realidad como personal que va al campo y hace hace trabajos de riesgo, ¿no? Y el mensaje es, como llegas, te tienes que ir porque en casa te esperan, ¿no? O sea, y justamente es lo importante de poder cuidar a nuestro personal, a nuestra gente. Luego de ello, tenemos la cartilla de mantenimiento. Aquí es donde se colocan las actividades que se van a hacer por cada uno de los sistemas. En este ejemplo, bueno, normalmente lo tenemos en Excel para poder actualizarlo, pero esto luego se carga al SAP y ahí es donde ya de manera automática el sistema arroja todas las órdenes de trabajo con las reservas que se han incluido acá en esta matriz, con los equipos que también se necesitan, con los servicios tercerizados que a veces también son necesarios, ¿no? Entonces, la primera parte de la cartilla se trata de la ubicación del equipo, ¿no? Cómo es que nosotros identificamos dónde está ubicado, ¿ya? A través de una especialidad, a través de un sistema, la codificación también que en este caso nosotros le damos, y el código SAP, en este caso del equipo, para tenerlo identificado y cualquiera lo pueda encontrar.
Luego de eso siguen los datos del plan de mantenimiento. El nombre que le damos al plan como tal, la frecuencia, ya hemos visto que puede ser anual, semestral, mensual, etcétera. La condición o el estado en que el equipo debe estar en el momento que vamos a hacer la actividad. Puede estar el equipo apagado o necesariamente puede estar prendido. Si, por ejemplo, yo voy a atacar, no sé, de repente una faja, entonces tengo que, si la actividad lo requiere, tengo que detener la faja. Entonces ya a través de eso comienzas a analizar qué actividades debo hacer con la faja parada para ya aprovechar y optimizar el uso del tiempo. Pero también hay otras actividades que yo requiero que el equipo siga encendido, como por ejemplo ir a monitorear la temperatura de un equipo, la vibración de una línea. Entonces es importante saber la condición o el estado en el que debe estar el activo o el equipo. Luego de eso ya vienen las actividades como tal, de lo que vamos a ejecutar. Luego de eso viene un subsistema, ¿no? Por ejemplo, ustedes en una máquina de rayos X, como la tenemos en el aeropuerto, lo podríamos dividir por subsistemas, ¿no? Entra la maleta, ahí hay un subsistema de transporte que sería la faja. Luego, una vez que esta, a través de los sensores, ya indica que está en la posición correcta, se activa lo que es la generación de los rayos X y hace el análisis también de la maleta. Entonces ahí le podemos llamar un subsistema de inspección, y este subsistema va a estar obviamente compuesto por equipos, la controladora de rayos X, el generador de rayos X, el analizador del resultado de estas imágenes que se obtienen. Entonces, todo esto se tiene que desplegar para poder lograr tener cada uno de estos componentes y saber cuáles son las actividades que se deben de realizar, el tiempo que nos va a tomar, la cantidad de personas que nosotros vamos a necesitar para poder hacer la tarea. Normalmente un trabajo de altura es donde se requieren como mínimo 2 personas, por eso es importante identificar cuántas personas necesitamos, cuánto tiempo, para saber cuánto nos va a durar como trabajo. Y bueno, en este caso, qué especialidad es, pero ya enfocado a si es una especialidad eléctrica, mecánica, porque si bien es cierto, somos responsables de los equipos electrónicos, tienen componentes mecánicos, tienen componentes eléctricos. Luego de eso venimos con todo lo que son los repuestos y materiales. Por ejemplo, en un carro, normalmente tenemos un mantenimiento cada 5.000, 7.500 kilómetros y en un primer mantenimiento el fabricante te dice hay que cambiarle el aceite, hay que cambiarle el filtro de aire, de cabina, etcétera. Y en un siguiente mantenimiento, ya que le recorren 15.000, 10.000 o 15.000 kilómetros, tienes que cambiarle los componentes del anterior, pero también cambiarle los siguientes componentes. No sé, una faja de transmisión, de repente, las pastillas, del freno, etcétera. Es lo mismo acá. Y es lo que justamente necesitamos ir avanzando y por eso es importante también saber la frecuencia de mantenimiento que le corresponde y que le toca ejecutar al equipo. Los materiales también son importantes, saber si van a necesitar hasta trapo industrial, brochas para limpieza, alcohol isopropílico, etc. Herramientas y equipos, nuevamente también, un pirómetro para medir la temperatura, un manglifo, un elevador de las personas porque tengo que cambiar el balastro de la iluminación o a calibrar el sistema de BDGS en la plataforma que les mencioné que permitía el ingreso de los pilotos. Entonces, nuevamente, ¿para qué es importante tener identificado todo esto? Para que de una manera automática esto, primero, lo cargamos a nuestro módulo de mantenimiento de cómputo, en este caso usamos el SAP, y a través de ciertas configuraciones, la orden de trabajo, que es prácticamente la guía que se le da al técnico de mantenimiento después de haber hecho la planificación y la programación, él reciba todas las indicaciones que debe seguir para que ejecute ese mantenimiento y el mismo módulo de mantenimiento, el software,
pueda encargarse de pedir de manera anticipada, inclusive tu repuesto. Por ejemplo, si yo ahora en agosto tengo que hacerme mantenimiento del sistema de puesta a tierra, ¿ok? Y las actividades de la cartilla de mantenimiento que de repente hacías, oye, te tocaba hacer la inspección en el mes de junio, cosa que ya en el mes de julio, perdón, en el mes de julio, el sistema lo que hace es pedir tus repuestos al módulo de logística, disculpen, y si te das cuenta que, perdón, disculpen, entonces hacen una comparación en lo que corresponde a si hay o no hay el repuesto, el stock mínimo, no sé, llamémosle el torgel o el técnico identificado que va a requerir las tapas de concreto del registro, y cuando se da cuenta que no hay, el mismo sistema pide de manera automática a logística que compre de acuerdo a lo que el planificador de mantenimiento ha ingresado como requerimiento. ¿Qué te permite esto? Que cuando tú vayas a ejecutar la actividad o tú necesites, por ejemplo, en agosto, como el ejemplo que estamos dando, ya tú tengas en stock disponible el repuesto y el programador ya lo pueda utilizar para reservarlo y que cuando el técnico reciba su orden de trabajo, vaya, lo reciba y también reciban los repuestos, los materiales, los equipos disponibles. En el equipo, por ejemplo, del Manglif, hay varios que pueden utilizarlo al mismo tiempo. El sistema de mangas de abordaje necesita también ese elevador, yo lo necesito para el sistema BDGS, entonces es importante saber identificar el momento en quién lo va a utilizar, porque de lo contrario el equipo podría estar ocupado y ya no podríamos cumplir con la ejecución de este programa. Entonces, esto es prácticamente uno de las herramientas y los formatos que es necesario implementarlos al inicio. Luego de esto viene la matriz de criticidad de equipos y repuestos. Aquí es donde les mencionaba que se debe de despedazar y despiezar todo el equipo principal, ¿no? Como pueden ver, está al inicio el sistema, luego vienen los repuestos. Ahí les mencionaba, por ejemplo, un subsistema transporte, ¿no? Dentro del subsistema transporte, y esto es un equipo de rayos X, ¿ah? Dentro del subsistema transporte viene lo que es el subequipo, que puede ser una faja, un motorreductor, un controlador, la especialidad mecánica, eléctrica, electrónica, y ya llegamos hasta el nivel de repuesto, donde está la faja como tal, donde hay rodamientos, ejes, motores, cajas reductoras, controladores, etc. ¿Cuántos de estos tenemos en el equipo? La unidad de medida, puede ser, bueno, unidades, pueden ser otro tipo de unidades también, mucho más detalladas. Y aquí entramos a un análisis de criticidad, en donde, bueno, como nosotros hemos definido los siguientes factores: la frecuencia de falla, ¿no? Que ya ustedes le pueden dar el peso que consideren. También está el lead time, cuánto tiempo demora el repuesto en llegar, si es de adquisición local, si es de importación, entonces ya va aumentando su puntaje, y el impacto a la operación y a la seguridad, ¿no? Normalmente el análisis en operación es cuánto yo voy a dejar de generar ingresos si falla mi motor, falla mi máquina de rayos X, si falla, por ejemplo, mi red de internet en todo el aeropuerto. O sea, es complicado, entonces hay que ser bastante finos en este análisis. Y bueno, ya luego, a través de una fórmula, se obtiene una criticidad preliminar que ya el ingeniero, el gestor de mantenimiento, el ingeniero supervisor, se encarga justamente de afinarlo y de darle un resultado final. Te va a permitir a ti identificar cuánto es el stock mínimo que tú vas a necesitar, indicarle logística que siempre debe tener en su almacén para que esto a ti te permita hacer bien tu gestión de mantenimiento. Entonces, son datos realmente importantes y a los que, bueno, les sean encargados de mantenimiento. Esta es una buena práctica que me ha funcionado en los diferentes lugares que he trabajado. Luego de esto ya vienen los datos técnicos, que creo
eso ya todos lo entenderían, ¿no? Y por último, los indicadores, ¿no? Nuevamente la frase, no controlo lo que no mido y mucho menos lo puedo gestionar. Principalmente nosotros utilizamos un dashboard basado en Power BI que hemos podido desarrollar también en una propuesta que logramos sacar adelante entre el año pasado. Fue complicado porque justo nos tocó la pandemia, pero ya lo hemos logrado. Y lo que hacemos es exportar la información del SAP y a través de una programación, nuevamente en Power BI y colocado en el SharePoint, damos estos gráficas e indicadores dinámicos, ¿no? Tenemos disponibilidad, tenemos lo que es el backlog, tenemos también lo que son los reportes de las principales fallas, el indicador del cumplimiento del programa y también lo que es la medición de los principales consumibles, que en este caso es energía y lo que es también la gestión de agua. Bueno, entonces creo que estoy ahí en el tiempo y eso es lo que le he podido traer al día de hoy. Ese es el equipo de trabajo con con el cual me siento bastante satisfecho y feliz. Es un equipo que está basado en confianza y que profesionalmente también son muy buenos, realmente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Elmer, por la excelente exposición. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas. Vamos a darles unos minutos a los participantes para que puedan hacer uso del chat o de su micrófono para intervenir con alguna pregunta o comentario que deseen hacer sobre la charla. Okay. Tenemos a Miguel Ángel. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, Elmer. Muchas gracias por la presentación. Ahí tenía una consulta con respecto a las políticas de los inventarios. Justo nos estabas explicando que lo hacían con stocks de reposición. Y ahí quisiera saber si es que usan la política de mínimos y máximos y cómo hacen para calcular la demanda de los equipos, de los repuestos. Porque como Okay. Sí, esa es básicamente la pregunta. Gracias. Gracias, Miguel. Sí, justo como lo estaba mostrando, normalmente tratamos de abrir en lo más posible todo el equipo, ¿ya? Porque esto nos permite a nosotros que el mismo personal técnico vaya conociendo mucho más todavía al equipo en sí. Y a través de todo nuestro Bill of Quantity, lo que hacemos es ver si este análisis, como les mencioné o como les mostré, ese análisis de criticidad realmente me arroja si el componente, si en caso fallara, lo que va a hacer es que simplemente el equipo pare y por lo tanto yo ya no lo pueda reparar, no lo pueda restablecer. Entonces, ese primer filtro que te arroja, bueno, el archivo, el análisis que tú puedas hacer, es revisado por ingeniero especialista y él viendo, si yo tengo 5 equipos que son iguales, que tienen los mismos componentes, la misma familia, la misma marca, estandarización de equipos, y tienen cada uno un componente principal, y si este falla, se para el equipo, entonces tengo que analizar realmente a través de su frecuencia y todos los factores que ya les expliqué, cuántos realmente es lo que necesito, y eso es lo que nosotros damos como stock de seguridad, stock mínimo, perdón, en el almacén. Ahora, esto de acá ya luego pasa a un análisis de logística o en conjunto con ellos, realmente, para poder armar el stock de reposición. Si yo necesito, por lo menos, si yo necesito, no sé, un número de 3, y yo veo que tiene una frecuencia, perdón, un tiempo de importación, porque es un repuesto que se fabrica afuera, y el tiempo de importación realmente es de, no sé, un mes, entonces ya ellos calculan que el stock de reposición debería de ser 2. O sea, tengo 3, consumo 1, y el SAP, haciendo este cálculo, te dice, oye, tienes 2, ya llegué a mi valor de stock de reposición, manda a hacer la orden de compra, y va
nuevamente a reponerte y asegurarte que tú tengas el stock mínimo necesario, ¿no? Entonces, más o menos es así como funciona este módulo de logística, ¿no? Gracias, Elmer. A ver si alguien más tiene alguna otra consulta. Ok, Miguel. A ver, Roger, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer la exposición. Muy buena. Estás en mute, Roger. Disculpa. Bueno, mi pregunta era básicamente acerca de la gestión de backlogs, visto desde dos aspectos, ¿no? Primero, la información que se recopila como backlogs viene netamente de la inspección del personal técnico, o también hay un input de las operaciones. Esa como primera parte. Y los otros, el quinto de detalle de cómo es la gestión de backlogs en el SAP. Es decir, si de repente los trabajos a realizar se ponen en la hoja de ruta de un plan de mantenimiento programado, o lo manejan como un correctivo que al momento se hace la reserva. No sé si podrías darnos un poco de detalle de cómo se gestiona backlogs en el SAP. Sí, a ver. En nuestro caso, para responder la primera pregunta, nosotros recibimos los avisos de mantenimiento a través de un desarrollo que ha hecho el área de tecnología de información que se llama el Helpdesk, ¿ya? Porque normalmente debería darse a través de la transacción de los avisos de mantenimiento en el SAP, pero todos sabemos que cada licencia es costosa. Entonces lo que hemos hecho es una adaptación de una interfaz que todo personal del lab tiene un usuario, este ingresa y automáticamente se genera el aviso de mantenimiento. Y ahí es donde clasificas si es un mantenimiento correctivo, si estás pidiendo una mejora, porque ya sabemos que ese tratamiento de mejoras, adaptaciones y todo lo demás debe ser tratado como un proyecto. Entonces, luego de eso ya entra a lo que es el análisis del ingeniero de turno. ¿Quién es el ingeniero de turno? Es el ingeniero responsable que como turno operativo está 24 horas en el aeropuerto, en el CCM, que es el Centro de Control de Mantenimiento. Él recibe este aviso de mantenimiento, que puede ser un correctivo normalmente, ¿no? No sé, un monitor de FITS apagado o una lámpara en el poste que está malograda y no prende. Él evalúa y define la prioridad de esta atención, y es ahí donde ve sus recursos, ve si hay el repuesto, y si tiene todo para ejecutarlo, lo programa y lo ejecuta. Nuevamente, todo va a depender de la prioridad y también de la disponibilidad de los recursos, que en este caso es el repuesto, es el personal, es el elevador. Entonces, pasa a ser parte del backlog si es que no lo puede programar en ese momento, y ya lo clasifica como una prioridad. Lo manejamos normalmente en 3 prioridades, ¿no? Alta, media y baja. Y con respecto a lo segundo, no te escuché muy bien, te escuché un poco entrecortado la segunda pregunta, pero entendería que al menos nosotros lo vemos como número de turnos necesarios para poder cerrar y terminar nuestros backlogs, ¿no? Eh, si por ahí voy a tu pregunta, nosotros hemos clasificado nuevamente por prioridades y hemos dado plazos de acuerdo a una revisión de nuestros históricos, como por ejemplo prioridad 1, nosotros tenemos un objetivo y una meta de que no pueden pasar más de 2 turnos como prioridad 1, como prioridad 2 no pueden ser, la cantidad de pendientes no pueden pasar de 4 turnos, y lo que es prioridad 3 no deberían de pasar más de 6 turnos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ya ahí es donde el especialista recibe, bueno, entra al portal, al SharePoint, visualiza, filtra por su especialidad, por su puesto de trabajo,
y ahí es donde ellos tienen que controlar que justamente esto, realmente la cantidad de pendientes no pase la meta que se ha establecido en los objetivos y metas del personal. Entonces ya le da obviamente prioridades a la número 1, a la número 2 y a la número 3. Sabemos que un backlog no se va a reducir a cero, porque si eso pasa, significa que tenemos mucha más gente de la que se necesitan. Suena un poco crudo, lo sé, pero es lo que a ti como gestor y como líder te toca realmente administrar. Y por el contrario, si vemos que el backlog, en vez de tener una tendencia que vaya bajando o que se vaya manteniendo en el tiempo dentro de un rango aceptable, entonces significa que hay falta gente. Entonces esto realmente a mí me ha ayudado para poder pedir más personal en la empresa, porque ya estábamos llegando a un punto en el que cuando se implementó el backlog era muy inestable, pero luego dijimos, mira, no se estabiliza como, no sé, como un proceso PNID, creo que, si mal no recuerdo, en el cual lo que tenemos que es justamente atenuar el error y hacer que este proceso sea lo más estable posible, y eso fue lo que se le solicitó a la gerencia, ¿no? Para poder inyectar más personal, y esto es lo que ahora tenemos, ¿no? Una tendencia hacia abajo o mantenerlo estable. Ok, gracias por tu explicación. Ya me quedó más claro la gestión de backlogs y muy buenas ideas. Gracias, Roger. Perfecto. En lo que esperamos, si alguien más desea intervenir, les voy a compartir el link de asistencia para ir cerrando la charla. Y como siempre, para finalizar, les pido que puedan prender sus cámaras para tomarnos una foto final. A ver, ahí les estoy compartiendo el link de asistencia. Mañana continuamos con la serie de webinars a las 5 de la tarde. Vamos a ver aprendizajes en la gestión de proyectos. Y el día viernes culminamos la serie con la ponencia a las 12 del día sobre finanzas en proyectos. Así que los invito a mantenerse conectados en esta serie de webinars. Agradezco nuevamente a Elmer por conectarse el día de hoy, por contarnos sus experiencias y compartir conocimiento con nosotros. Así que, tenemos una manito levantada antes de tomar la foto. Tito. Hola, ¿qué tal, Elmer? Muy buena exposición con respecto a todo lo que mencionaste. Y justo mencionaste algo que a mí me suele interesar, o me estoy dando interés, que es el sistema BMS. Y creo que me enseñaste digamos que una arquitectura de redes frente a, digamos que un sistema de redes en general dividido por partes. Todas estas partes que se han dividido, las han juntado y justo botan datos digamos que, de la temperatura, no sé qué más podría haber en el aeropuerto, digamos que qué conexiones o qué cosas están controlando ustedes con los PLCs. Quisiera saber un poco más cómo es que funciona eso con respecto a lo que ustedes hacen, con respecto al sistema BMS. Por ejemplo, normalmente, o sea, si lo vemos ahí como un concepto general de sistema de monitoreo y control remoto, se asemejaría a lo que es un SCADA, ¿no? Y en un proceso, bueno, productivo, tú con el SCADA no solamente puedes monitorear, sino también controlar, y obviamente va a depender del proceso, ¿no? Anteriormente yo trabajé en una planta de producción de explosivos, y ahí, por ejemplo, al momento de elaborar la nitroglicerina, definitivamente tienes que tener un sistema de control remoto por justamente la seguridad, ¿no? del proceso como tal. La nitro es bastante inestable de controlar y necesitas parámetros bastante precisos para que justamente los riesgos se mitiguen. En el caso del aeropuerto, principalmente son de monitoreo, más que de control. Por ejemplo, en la subestación principal tenemos allá hay un PLC que te permite hacer la maniobra de mantenimiento, por ejemplo. Ahí nosotros tenemos la barra A, que es la principal, y la barra B, que es la de backup, y cuando tenemos que hacer el mantenimiento a las celdas o a la misma subestación como tal, o al transformador,
vamos pues a la otra barra o activamos los grupos eléctricos, y todo esto se hace a través del HMI que está en la misma subestación. Lo que nosotros hacemos en el SCADA, que está en el centro de control de mantenimiento, que está en el terminal, en la oficina, ahí monitoreamos las condiciones de la barra, de que ésta esté energizada, de que las celdas estén cerradas o aperturadas, o algún mensaje de alguna falla, pero no tenemos de control porque, bueno, se ha analizado que no se requiere, ¿no? Otro sistema que esté conectado al SCADA, por ejemplo, son los elevadores. Si es que estos están funcionando, están en la parte, en cuál piso, en el piso 1, piso 2, etcétera. La apertura de la puerta, si esta está abierta totalmente, cerrada totalmente. Es más que todo monitoreo, ¿no? Las fajas, por ejemplo, de las maletas de bodega, también las tienes en estado de monitoreo más que de control. Son islas, son, bueno, llamémosles ríos si quieres, que ahí sí hay controles locales, pero tu principal sistema, tu BMS, te da un monitoreo principalmente de todas, ¿no? Y ya están comunicadas a través de diferentes protocolos, normalmente Modbus o Ethernet, y estas ya llegan a lo que es tu PLC principal, en donde ya tienes ahí integrado desde iluminación, HVAC, subestación principal y el sistema de detección de incendios, ¿no? Es monitoreo principalmente. Gracias, muchas gracias. Es que de verdad me interesan Dale, muchos Tito. temas y una ayudita para entender más me hace. Dale, Tito. Tenemos la consulta de Anthony. Gracias. Hola, Elmer. Buenas noches. Hola. Elmer, primero agradecerte por la ponencia, estuvo muy interesante. Yo tenía una pregunta respecto al dashboard que generaron con Power BI. Quería consultarle cuánto tiempo, o sea, cómo nació esa idea, cuánto tiempo se tomó implementarla y el costo que incurrió en ella, ¿no? Y cuánto ha mejorado la gestión, ¿no? Entiendo que es bastante. Sí, mira, vamos a ser sinceros. En el año 2019, a inicios del año, se lo presenté a mi jefe, y es ahí donde le interesó bastante porque realmente nosotros teníamos que entrar al SAP de manera diaria, que eso es lo típico. Mi día a día como ingeniero, cuando estaba encargado como ingeniero supervisor, era entrar a la transacción IW37N, ¿de acuerdo? Todos los días, porque es ahí donde tú puedes ver tu backlog, pero en una interfaz dura como es el SAP, y a los que a veces cuando entramos a conocer ese sistema nos golpea porque no estamos acostumbrados a ver números y cuadritos y celdas de esa manera, ¿no? Entonces, averiguando, llega la vanguardia del Power BI, y que justamente te permite hacer esta relación de tablas de Excel y una interfaz bastante gráfica, amigable y dinámica. Entonces, comencé a investigar, y lo que vi fue que se podía exportar del SAP. Yo, como te digo, conozco del SAP lo básico, pero con compañeros, amigos también de trabajos antiguos, me pudieron explicar que, oye, esto se puede exportar, y a través en una programación del Power BI, lo que puedes hacer es que esto te arroje en línea, en la red, en la nube, y cualquiera lo pueda ver en tu casa, lo puede ver tu gerente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ya se comenzó a hacer es desarrollar las fórmulas, o sea, es decir, con la IW37N tú lo que puedes hacer es exportar tu lista de pendientes. Y en esta lista de pendientes tienes el campo, la orden de trabajo, tienes la reserva, quién está responsable, cuándo ha sido creada, para cuándo lo puedes programar, cuánto tiempo ha estado de parada la máquina. Entonces, esos campos, lo que tienes que hacer es justamente pensar en la fórmula de disponibilidad, que en este caso era tiempo total menos el mantenimiento correctivo,
menos el mantenimiento preventivo, entre el tiempo total menos el mantenimiento preventivo. Fórmulas. Entonces, jalaba los datos, hacías con los datos las fórmulas y este Power BI lo arrojabas en una gráfica. Entonces, eso es más o menos el principio, pero lo que sí es importante es que, como todo indicador, mientras más amigable sea, mientras más sencillo sea, es una herramienta que le va a servir a ti para poder hacer el análisis y vas a sobre todo ahorrar tiempo, Andoni, que es lo más importante, ¿no? En cuanto al plazo de ejecución, esto nos ha tomado aproximadamente año y medio. Como te digo, no es inmediato, porque muchas veces el SAP, si bien es cierto, tiene información incompleta a veces, y todo parte desde la notificación del trabajo de tu técnico. Si tu técnico te notifica de una manera débil, vamos a decirte, yo necesito cambiar una válvula, y te lo pone ahí escrito en la notificación. Ya, pero, hey, somos técnicos. ¿Qué válvula necesito? ¿Qué dimensión? ¿Para qué aplicación? ¿Qué material? ¿Me entiendes? Porque de lo contrario yo no puedo ayudarlo. Me ponen las órdenes de trabajo sin prioridades, sin el código del equipo SAP. Entonces, ahí comenzamos a identificar lo que necesitábamos mejorar y luego de esto ya pasamos al Power BI, porque si no tienes la data completa, el Power BI te va a arrojar cualquier número a pesar de que la fórmula esté muy bien. Entonces, todo esto nos ha ayudado para ya reforzar el mensaje desde, como te digo, el personal de campo hasta los supervisores, porque también ellos tienen que generar las órdenes con la información más completa posible. Y a la pregunta de Roger del backlog y de los avisos de mantenimiento, también los usuarios también han tenido que pasar por este refuerzo en que tienen que ingresar sus avisos con toda la información lo más completa posible, ¿no? Gracias, Elmer. En verdad, muy importante lo que mencionas, ¿no? O sea, si desde la parte técnica no hay un input de información lo más específico posible, pues en verdad todo lo que se gestiona pues no es efectivo, ¿no? Porque hay estos vacíos que te generan retrasos, ¿no? Correcto. Y los indicadores pues no son los verídicos, no se toman buenas decisiones, ¿no? Pero, así es. y muy importante también, de formar a todos los involucrados, en verdad, ¿no? Porque desde los técnicos, supervisores, ingenieros y todos ellos hacen un trabajo en conjunto para una gestión de mantenimiento. Gracias, en verdad. Voy a tratar de implementar ello también en la empresa donde trabajo, porque me pareció muy, muy interesante utilizar Power BI y SharePoint, ¿no? Y quería consultarte, lo de SharePoint, por ser una empresa, ¿no? Un corporativo, ¿se tiene que pagar para tener Sí. acceso a ello o no? Sí, en el SharePoint sí, nosotros, el área de TI se encargó de justamente tener todas las licencias del Office, y ahí viene como paquete, si no me equivoco, que tu usuario pueda tener este acceso a SharePoint. Bueno, ya son temitas ahí que no he entrado mucho detalle, pero sí, el SharePoint es parte del paquete de Office. Gracias, Herbert. Gracias. Andoni, y sobre Power BI es también bastante cómodo, son $30 anuales, así que te doy el dato también ahí. Son $30 anuales, lo hemos adquirido en Career Services ahora poco también,